que me vea. Si me ves, de hecho, pues me alegra de que me veas, sigues consumiendo mi contenido, ¿no? Que para eso está. Y disfrútalo, colega, tío. Disfrútalo. Para eso está, hombre. Si lo disfrutas gratis, ¿qué haces? Pues mira, me apoyas con anuncios. Si lo disfrutas pagando, pues me apoyas con dinero. ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! Y te apunta ahí con el regalo, ya está, tío. Ya está el tío. Ahora ya se van a suscripción. A tomar por culo. Al final los ha engañado a todos, tío. En verdad es un niño de 16 años, tío. No me jodas, tío. No me jodas. A phenomenal composition, but when I look at the Camelot Kings draft, it just feels like everything they got is something they wanted, right? Captain Twigs on one of his signatures, Big Man Tings in a very good position on this Vulcan as well. And purple buff dropped by the Camelot Kings. That was dangerous. They let it get low. No entendió esa jugada realmente. Ha esperado como demasiado, ¿no? Para intentar asegurarlo. No sé. Ron está reventado, ¿eh? No, pero tiene Medi. No lo van a matar ni de coña, ¿no? Me parece muy risky lo que están haciendo aquí los de Kings. Viene ahí Leviatán. Zaman está presionando mucho. Es que no sé, ha sido una jugada rara. Pues nada, Fly, disfruta la suscripción, que realmente lo único que tienes con la suscripción es poca cosa. No te comerás anuncios y tienes una W guapa en el canal, que no está mal. Kaki, tío, tú tienes el Prime. Tú lo que tienes que hacer es soltarlo en este canal y dejarlo de soltar en otros canales, tío. O sea, no me jodas, tío. Si tanto te gusta, suscríbete a mi canal con el Prime, tío. Cago en Dios. And they've got decent tools to deal with it. I mean, we've seen the interaction a couple of times in the previous match, but Wrong Yu, if he connects the stun with Captain Twig, while he's on that horse, just removes so much of that utility. Vale, Pokémon fuerte a Zaman, aquí. I believe he's got that dash available. Should be able to escape. Doesn't even necessarily need it. Scepter for the resustain as well. ¿Con la suscripción te llega foto de Edgar? No, hombre, eso está en el OnlyFans, gente. En el encima en el caro, ¿eh? Later out this game. Hard to compete with some of the pacing of Erlong Shen early, but didn't necessarily slow Twig down in game 2. You saw him get active almost right away. Yeah, when I look at Captain Twig on this Lancelot, Ya no costea, no da, no da. Fotopilla no da por fotopillas. Una vez ha jugado LoL, le he jugado 2 años al LoL antes que al Smite, antes de que existiera. Hasta luego. Es mundial ya, estos son playoffs. Estos son clasificatorios para el mundial, pero... Madre mía, qué pesado que es la Terra, tío. Qué pesado que es la Terra, tío. O sea, ese personaje es muy pesado. O sea, tienen que nerfear el 3 de Terra con su pasiva. Don Duban, muchas gracias, mesazo. Muchas gracias por apoyar el canal, tío. O sea, que tiene el 3 de Terra y que esté pegándote básicos con el low constante, tío, no tiene sentido, tío. Porque dura 10 segundos ese puto 3, tío. Bueno, Zaman está en... Bueno, se está flipando, Zaman. Flick ahí ha troleado un poco, ¿eh? Y Pan, en cambio, va a entrar fuerte. Buen stun de Genetics, pero seguramente Genetics acabe muerto, ¿no? Ojo, espera. ¿Que sobrevive? ¿En serio? No me lo puedo creer. Pensaba que se moría 100%, ¿eh? Llega Shinto. Esta va a ser buena. A ver. Está muerto el Twig. Esa ulti de Vulcan también bastante buena, pero uno por uno acaban rascando. Igualado de momento. Igualado. Sí, están clasificados los dos equipos. Esto es de seeding, gente. Los dos equipos estos están... Los 4 equipos que juegan hoy están clasificados para el mundial ya. Es decir, lo que se juegan es el seeding. Dirías, no tiene importancia el seeding. El seeding es muy importante. O sea, aquí no nadie se deja ganar realmente. Aunque digan, no, tal, se están dejando ganar, están medio troleando. Aquí nadie trolea. No puedes trolear aquí. ¿Por qué? Porque quedar primero o segundo, no. Aquí tienes que quedar primero siempre. Si puedes. ¿Por qué? Porque te dará ventaja en la bracket. Te va a poner en la bracket fácil, tío. No es lo mismo jugar en semis contra Jade que jugar contra los Bolts, por ejemplo. Si los Bolts quedan cuartos, ¿sabes? No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces es muy importante el seeding. Madre mía, qué paliza, ¿no? Le han pegado al hardcore ahí en un momento.
Yo no creo que la gente esta tenga mucho que guardarse, pero bueno, alguna cosita a lo mejor, ¿sabes? Pero no creo que vengan aquí como no estoy aquí jugando en serio, ¿sabes? Brema, con los 16 mesazos. Muchas gracias por haber ganado. Grande. Thank you so much. Muchas gracias, crack. Antes funcionaba por regiones, pero ya no tiene regiones. Porque ahora está la SPL solo. Y bueno, de regiones hay Europa y NA. De la SML tienes Europa y NA también. Entonces participa la SPL y la SML. Bueno, SCC. Pero vamos, que es lo mismo. La segunda división participa de Europa. Es la única diferencia que hay. Pero ya no participan más regiones que no sea eso. Se guardan Ymir jungla, ¿te imaginas, tío? Sí, pero no, porque Sixside no es lo mismo. O sea, una cosa es que ir más focuseado a la final, sí, pero otra cosa es quedarte por el camino en semis. Siempre vas a intentar perder en la final, no en las semis, ¿sabes? Si tienes que perder, que sea en la final, sinceramente. Could be an opportunity for the Camelot Kings still if they want to make those rotations. Tom was working on the oracles, but Twig and Genetics looks like they'll split, so a small win for Panatom. On a little extra investment from the Camelot Kings. Variety hangs out. He does just fine to scrap out with Haddix, even as you mentioned, without the jungle help. Variety should be okay. That was the game plan from the Kings in game 1. Remember when they shut down the Leviathans? It was Haddix on Cthulhu, and the Leviathans forced some fights. Hello. A 6-minute Gold Fury. Is this real from the Leviathans? They're doing it, but... Cambiaron los nombres porque... Hostia, esto... Uf, pues era buena, de Levis, la verdad. Se han asustado de Genetics. Realmente solo estaba Genetics para asegurar. O sea, para molestar ahí, Podían haberlo seguido. Era un poco YOLO, pero podían haberlo seguido. Net worth es la pasta total que tienes. La cosa es... los equipos de antes no varían para nada. O sea, tener ahí el equipo SK, Vital y no sé qué, sí, daba como más, como si fuera prestigio, oh, sí, SK tal. Pero lo único que le estaban dando es cosas a los clubes que los clubes no devolvían realmente, no aportaban suficiente, ¿sabes? Entonces ese es el tema. A ver qué pasa, porque tú y cada Xiao y el Pani va a entrar, entra con Blink Ulti. ¿Lo ha asegurado? Pani no creo que muera, ¿no? Bueno, quizá. ¡Hostias! ¡Hostias! Digo, no creo que muera. Le han partido la puta jeta, loco. Y es que, por cierto, se ha hecho 15 de primero, Porque tenía la ulti y he pensado, ¿se curará suficiente y tal? No se ha curado una mierda, la han reventado. Ah, porque se ha comprado el Brawlers. El Twig de primero, por eso no se ha curado casi. Not so quickly that Variety won't be able to get involved, and in the 2v2, you've got a Cthulhu in the early game who's sitting on just a Pythags piece, not exactly matching the pressure that an No, pero antes se ha hecho Executioner de primero, que era más raro todavía. Con las 15 de primero, las 15 a mí me parece un ítem súper underrated en muchos picks, O sea, me parece tan roto las 15, tío. Me parecen tan rotas, 15. O sea, es un ítem que literalmente te da 20 y pico de daño extra más los 40. Que tú siempre la gente solo suma como el 40 de daño. No, da 40 de power y da daño porcentual un montón. Y tú cuando ves que pegas tu básico, estás pegando con 40 de power más el daño extra del básico ese de las 15. Que cuanta más vida tenga el rival, más fuerte es todavía. Pero es que es la hostia. O sea, a mí me parece una locura. O sea, a mí hacerme de build, por ejemplo, stacks de robo de vida, porque necesitas stats de robo de vida. Y 15 me parece una puta locura. Es que está muy fuerte. O sea, también estará mejor todavía. Pero incluso con la vida baja, incluso con la vida baja. Antes ha ido con King6 y estaba reventando. O sea, con Executioner y estaba reventando. King6 tiene mucho más early que Executioner, así que simplemente no creo que tenga nada que ver.
Igualmente van 1-2, gente. 300 de pasta de diferencia, no menos. Menos de 200 de pasta de diferencia es irrelevante. Literalmente irrelevante. Van todos igualados. Igualmente Erlang va a ser más fuerte en late que el Lancelot, lo hemos visto en la partida anterior. Sí, Emoja está muy fuerte, Dage. Está muy fuerte Emoja. Es de los mejores support. Si no el mejor junto a Maui, probablemente. Y a la gente le gusta mucho Terra también. La ulti de Terra es muy fuerte. Might need him though. He's about a level and a half behind of Zapman. He's purely on farm. Yeah, Zap's moving different in this game. Hyper aggressive, taking battles on Yarkor's tower line, and with the full Shadow Steal over just the Shuriken for Yarkor means that crit chance favors Zapman. La presión de Artio, es muy fuerte, tío. But just a little bit extra stat line for the Leviathan's ADC. Sí, Flightums. Los drops los dan igual. Aquí, ¿qué hay? Y después saben que hace la ulti. Nadie sale esa ulti nunca, ¿no? La ulti de Terra es un misterio. Haré un vídeo solo para la ulti de Terra, tío. Muy bien Levis aquí, la verdad. Ah, mira lo que pega el Pani, ¿eh? Lo que pega el Pani, tú. Madre mía lo que pega. Y esta partida Shinto está farmeando como un cabronazo, ¿eh? Level 13 va gordísimo de farmeo, tío. Level 13. Shinto quiere carrear fuerte esta partida, ¿eh? Tiene ganas de carrear, la verdad. Interesting automation. Heartward in second slot for Haddix, though, will help out a little bit against this magical DPS from the Camelot Kings. Variety, Big Man Team's genetics, all generating enough threat that Haddix feels he needs to move in towards. ¿Qué pasa, Gato? Eres muy pesado, tío. Eres muy pesado. Venga, sube aquí. Captain Twig could very easily start applying some of that damage to this Cthulhu. Brawler's Beatstick and a Jotuns is a good bit of stat line. Penetration stacked up. Power is pretty good as well. Opportunities for the Camelot Kings. Same with Variety. It's gone for the exact same itemization, except for the starter item, Conduit Gem, instead of Tainted Steel. And this type of pacing. Bueno, a ver, igual no se aprovecha, evidentemente, Scarecrow. Cuanta más gente le den, mejor. Pero con que le des a 4 enemigos o a 3 aliados, 2 aliados, 4 enemigos, ¿sabes? Ya es suficiente. Dead even in the same way that game 2 was for a large portion. Wondering if that first neutral objective rotation might be where you see a large divide build up between these two teams, but both happy just to pull their own, secure their own. And, you know, I imagine, you know, when you're looking at these types of leads, you got a 2-level lead for Zap on one side. No tiene nada que ver eso. Over on the other side. Vaya atropello, tú. Esa ulti de Vulcan tremenda, loco. Vaya combo, loco, de Kings. Pensaba que se iban a salvar ahí y tal. Y han metido un combo, el atropello del Twig con el 2 de ruta ahí del Twig para asegurar la ulti de Vulcan y vaya daño, loco. Qué bien está jugando el Twig, con el Lancelot, la verdad. Está jugando muy bien. No sé, como que le encaja muy bien el pick, no sé, raro. Lo está reventando. A ver, aún van un K de diferencia, es irrelevante. Y Ezreal da mucho miedo, gente. Ezreal da mucho miedo. Lo que pasa es que van ampliando la ventaja, poco a poco los Kings. Pero muy poco a poco, la verdad que muy poco a poco. No sé, esta partida con Cthulhu Erlang-diveando, la verdad es que da buenas vibraciones realmente. Creo que pueden reventar muy fácil al Vulcan con un Cthulhu más el Erlang. Es que creo que van a reventar a la backlane, no sé. Cuando empiece la Teamfight lo veremos, pero todo depende a ver cómo lo hacen. Lo veremos.
No, el early Lancelot es loco, es loco. El Lancelot ya lo he dicho yo siempre, me parece un pick que tiene un early, pero de enfermo, literalmente, siempre lo he dicho. Digo, para mí es muy lotería porque creo que en partidas en las cuales no hace nada, pues no hace nada literalmente, y es lo que le ha pasado a la primera partida a Pani, por ejemplo, con Lancelot, no ha conseguido kills y no ha conseguido aportar mucho, los otros tenían una Neza y literalmente no ha hecho nada en la partida. Mientras que cuando va un Lancelot fuerte es intratable. O sea, el propio Pani ha jugado Lancelot otras partidas ya destruido, ¿sabes? Es que depende. Tampoco creo que Enco... No sé, bueno, haz lo que quieras. No te voy a decir qué opinas, ¿sabes? Yo que sé, opina lo que quieras. Yo sé. Creo que toman decisiones respecto a los performance y entre lo de esto, ¿no? O sea, no sabemos tampoco internamente cómo está todo como para las decisiones que toman, ¿sabes? Como para juzgar mucho eso. Sinceramente no sé. No lo sé. Seems he's developed a taste for Zapman, and Zapman is absolutely aware of it. The barrage of pings, certain where Captain Twig is, despite not having the best ward coverage for the Leviathans on the deep left side of the jungle. Still knowing that this Lancelot, seemingly everywhere and nowhere, all at once, been so hard to trap, all set long. Important power spikes starting to get hit though. Both junglers well underway in their build. Executioner was first for Panatom last game, now gets its second item this game. A Titan's Bane now finished for Twig. Massive power spike for this Lancelot. Take a look at the positioning of the Camelot Kings, starting to hover over towards the left side of the map. And an Oni Fury scrap potentially brewing over the horizon. Camelot Kings have got a whole lot of burn potential as well as confirmation. Steel a bit better as well. Leviathan's been later Shinto. Their best confirmation has to get a bit closer than Earthshaker does. Bueno, pues sigue la partida muy igualada. Fijaos, 43.000 a 43.000, 1-4 para Kings, pero prácticamente no se ve la diferencia. Aquí esta gol parece que va a ser gratis, sinceramente. Ojo, Varity puede morir aquí. Uf, le han metido todo a Varity y no lo han matado, esa ulti es muy buena, Varity está muerto. Hadix se está zoneando muy bien por ahí atrás, lo hemos dicho. Que iba a hacer muchísimo el Cherno. Y aquí probablemente muera Genetics también, así que vaya stun que se ha metido Genetics, Vamos igualmente, pero vaya stun, la verdad. Y esto puede ser fight para ellos, O sea, esta gol ha sido muy mala por parte de Kings. Llevarte una gol que te maten a dos, ¿sabes? Y encima le fuerzan los bits al Big Man aquí ahora por intentar pokear a Hadix. ¿Que van a ver solamente el Pyro? Me parece poco, la verdad. Van al Fire, van al Fire. Tienen que forzar aquí al menos, yo creo, forzar, ¿sabes? Twig muerto, Esto es Fire. Esto es Fire. Espera, ¿viene Varity con TP? Pero muere directo Varity, ¿no? ¿O qué? Varity está haciendo daño, pero va a acabar muerto. Él no creo que pueda hacer mucho. Buena ulti de Vulcan ahí forzando a Aegis y cosas, Parece que la han salvado bien los compis. Han salvado al Fire, ya les vale esto a Kings, sinceramente. Tienen que firmarlo, Kings. Porque habían hecho una cagada con esa gol que les podía haber costado al Fire. Me ha sorprendido que hicieran Pyro por eso, Porque han perdido mucho tiempo con el Pyro y han ganado los otros tiempos suficiente para que vuelva a Cherno. Y la Artio, creo que si hubieran hecho Fire directo quizá hubieran forzado un poco más, pero bueno, no lo sé. Al menos se han llevado el Pyro. Vaya, muchas gracias, tío, por el Prime. Muchas gracias por haber ganado. Grande, thank you so much. Muchas gracias. A ver cómo va la partida, gente. A ver cómo va la partida. El caso es que ahora yo creo que los Kings tienen que empezar a forzar por el mapa, por la parte derecha y usar la ulti del hardcore. La verdad. En cualquier caso está muy igualado este game, como el anterior que también estaba muy igualado, pero ya sabéis que el primero que se lleve el primer Fire puede decidir la partida prácticamente. Como pasa tantas veces. De momento hay quien tira un trabuchete al medio lamentable. Creo que será que alguien la ha puleado sin querer. Literalmente, el típico trabuchete que tiran sin querer porque van al medio rápido. Porque parece una mierda el trabuchete este. No creo que le vayan a aprovechar nada.
Yeah, I like the build from Variety as well, getting a bit of that aura anti-heal at that. Contagion, forgot those. Yeah, Leviathans, Haddix got the exact same one. These guys are copying each other's homework. Relics, the exact same as well. But not the same positioning. Fire Giant pulled once more. Leviathans, it's going slow. This could be your game here early. Buen town de Pani, la verdad. Ulti de Cernunos, bastante buena también. Variety no está haciendo una ulti de Zila tremenda. Bueno, no creo que puedan hacer Fire por eso, pero se han llevado una kill de Variety buena. Tiene TP en 10 segundos. No creo que estén en posición de poder hacerse Fire. Ya veremos. Ahora los van a ver. Variety's got TP on respawn. The Camelot Kings got to buy 30 seconds if they want their soul laner in this fight. Quieren forzar constantemente, pero vamos a ver qué pasa, porque Haddix cuida con su posicionamiento. Genetics la reventa el Shinto a Genetics. Lo que pasa es que el Twig ha entrado súper bien ahí a los carries. A ver cómo sale esto. Uf, se ha calentado ahí el Twig, está muerto. Está muerto Twig. Mal play de Twig. Ahí reventado, pero va a aguantar. Ezila con el dash ofensivo. Está Done. Está carreando fuerte Shinto esta partida, la verdad, con Ezilita. Está carreando muy fuerte. Esto es Fire. Esto es Fire para Levis, gente. Esto es Fire para Levis. Este sí que ya no lo van a parar, no van a intentar defenderlo siquiera. Sería absurdo ya seguir intentándolo y suicidándose. Pero va a ser Fire y aquí se van a poner los Levis para empezar con 3K de ventaja. Pero a ver hasta cuánto la suman, porque pueden llegar quizá a 7K, 8K incluso para asedio. Ya veremos. Y Ezila con polinómico, ¿no, gente? Algunos dirán, Warchi, eres un visionario, tío. Siempre te hacías polinómico con Ezila. Y yo diré, no soy un visionario, tío. Solo soy un fan de las matemáticas. El cooldown es daño. Couldn't have written it up any better. Shinto's got 5 and well underway and stacking up the Charon's coin. Zapman's got Shred. He's got 6 affected kills under his belt as well. It's been near perfection from the duo of the Leviathans. And that was so much of the conversation in the past from this team is the front line can buy space, can the back line then fill it and make use? The answer was not yes early in this game, early in this set. Finally in game 3, you're seeing vintage Leviathans team play. Set up Shinto, give Zapman a little room to operate. Twigs dives, Myth. Yo solo puedo decir que el cooldown es daño, gente. Y que el polinómico en esta ronda también lo puedo decir. Pero eso ya lo sabíamos, creo. Si tiene de eso, claro. Va con 30% de cooldown. Twig level 17 ahora mismo está en la situación de que es el Lancelot que no da miedo, sinceramente. Aún así tampoco es que dé poco miedo, ¿eh? Pero no da tanto, ¿sabes? Están haciendo el piro. Pressure that the Kings are applying here. They push back the Leviathans. The Leviathans haven't been able to group his 5 on their Fire Giant just yet, but Panatom has sent some pressure left with Shinto. A ver a cuánto pueden estirar la ventaja, ¿eh? Aún tienen que tirar tier 1 y tier 2. Los otros han hecho el piro para compensar. Van 4K abajo de momento, van a ser 5 ya. Conseguirán ir 6. Yo he pensado que llegarían a 7, pero parece que se van a quedar en 6 por ese piro que se han hecho los otros, ¿eh? Go ahead, let this one fall down. Instead, group up under the bird. Yarkor doing a great job of putting pressure on the map in his own right side. Regnier, muchas gracias por los 2 mesazos. Muchas gracias por ver el canal, grande. Y eso más, tío. Muchas gracias. Bueno, ha estado bien. Ha estado muy bien, la verdad. O sea, bueno, van a ir solo 6K arriba. No es una locura, pero coño, son 6K, tío. Les queda 1 minuto de fight, por lo cual no creo que puedan aprovecharlo mucho más. Así que But the Leviathans, with only 50 seconds left on the Fire Giant, may have done about just as much as they could. Yeah, so the Kings, you've mitigated your losses nicely. I say with a laugh as you're now 6,000 gold behind. But I mean, you know, game 2 was a lot closer than this. I mean, it didn't get to 6K gold until
nearly the end, but if the Kings were to get the next Fire Giant and knock down all of the towers on the Leviathan side of the map, then it would be Twig, más vale que corra, game number 2. Más vale que corra, For the Kings, you haven't fallen that far porque vamos. Como le encierres Rongiu, no lo cuenta. Bueno, a ver, si le encierras Rongiu puede tirar el 2 y saltar el muro. Eso sí que es verdad. It would have been considered sacrilegious to ever give Rongyu Yamoja, much less 2 games in a row, and the Kings had answers for it last time. But you know, you can really only roll those dice so many times. The Rivers rebukes have been perfect. They've set up nicely for the I'm a Monsters. Digo, ¿quién coño ha reventado a Rongiu tanto? Pero no, ha sido que ha estado robando la mierda esa. El Twig es 19 ya, ha conseguido farmear un poquito, pero hasta que no sea 20... se queda corto. 5 ítems tiene ya el Vulcan. 6 ítems tiene Zilla. Da miedo. 7 for 8 for Panatom out of the jungle as well. His initiation. El problema es que esa Zilla o la... Es que no sé cómo la van a parar bien, ¿eh? Es que es una bestia, tú. Esa Zilla da mucho miedo. I don't imagine the King's going to be willing to let this one go. Instead, likely will take the battle in neutral territory. Some power spikes have been hit. 5-slotted for big man Tings, but look no further than Shinto to find a whole lot of the disparity. A true 6-slot on the other side. Starter and Soul Reaver to finish out that build. Lo que pasa es que están aprovechando aquí al hardcore ese split push muy bueno, ¿eh? La verdad, esto está muy bien. I think you gotta keep sending Twig. You send Twig and maybe Yarkor. If the fight gets separated, Yarkor can jump into just about any shadow. But so long as Twig doesn't get hit by the first crush, el Twig es 20. El Twig es 20. Tiene que vaquear a por el starter. Va a notarse eso bastante. Necesitaría también llegar al 20 la Artio para que estén en condiciones de pelear. Si no, yo creo que los Levis ganan la pelea. Aún así, yo creo que los Levis pueden ganar la pelea. Porque es que lo que va a aportar aquí Hadix va a ser muy bestia, tío. ¿Sabes? Hadix va a meter mucho zoneo, tío. Mucho zoneo. Madre mía, cómo cae ese fire, ¿eh? A ver, se viene la ulti de Vulcan, a ver qué tal. Ha entrado hardcore. El Twig ha metido un buen... Digo, el Twig va a meter una buena ulti. Y mira el Big Man. Big Man muere. Muere. Simplemente soleado por Hadix. Tal cual, literalmente. O sea, Big Man soleado por Hadix. El Cthulhu he dicho yo que iba a hacer mucho. No ha dejado literalmente jugar a Vulcan. Se lo ha soleado. Y victoria contundente de Levis, la verdad. O sea, ha estado muy igualado el game. Pero como he dicho, el primer fire podía ser clave. Pero es que ha reventado el Shinto. Ha reventado el Shinto, tú. O sea, la ulti que le ha metido el Shinto al pobre Twig, que parecía que quería ir con el caballito ahí a reventarlo. Que se ha comido un vamos. Dios mío. Es una fila full win en late, gente. Es daño.